Encontramos en el capítulo 11, hermanos, un capítulo en el cual nos habla del establecimiento de la iglesia en Antioquía. No sé cuántos de ustedes han leído el libro de los Hechos. Lo importante de estudiar la palabra y escudriñarla es que nos lleva al momento de cómo la iglesia en el primer siglo se comportó, cuál fue su comportamiento frente a las dificultades que tuvieron en su momento, porque eso va a enseñarnos a nosotros hoy cuál debe de ser el carácter de la iglesia para enfrentar el trabajo que Dios nos ha dado. Encontramos en el capítulo 11, en el versículo 1, encontramos que la iglesia, dice versículo 1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. El eje de rotación de la iglesia primitiva estuvo inicialmente en Jerusalén. Fue en Jerusalén donde estuvieron los discípulos de Jesús, los apóstoles. Era Jerusalén el centro donde se movía la iglesia. Después de que Jesús sube a los cielos, se quedan sus discípulos y es en Jerusalén donde está todo el centro. De ahí se mueven para un lugar y para otro. Santiago estaba al frente de la iglesia en Jerusalén, pero encontramos en el capítulo 11 que ese centro de concentración cambia de ubicación y deja de ser Jerusalén el centro y comienza a moverse hacia Antioquía. Recordemos que la palabra llega inicialmente a los judíos, pero encontramos en el capítulo 11 que comienza la palabra a llegar a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Usted y yo. Todos los que no pertenecemos o somos parte de la nación de Israel, somos gentiles. Todos. Encontramos en el versículo 1, dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Qué recibieron los gentiles, hermanos? ¿Qué es lo que debe de recibir la gente? La palabra de Dios. ¿Qué va a hacer Dios con el ministerio Antioquía? Llevar la palabra de ¿quién? Y esto es muy importante. Cuando los que vamos a formar parte de ese ministerio, no tenemos que llevar nuestras ideas. Cuando alguien le pida a usted un consejo, a veces el pastor no va a estar cerca de usted para apoyarlo. ¿Qué es lo que tiene que dar usted de consejo a esa persona? ¿Qué, hermanos? ¿Qué tiene que leer usted entonces? Esto es muy importante. Si usted y yo vamos a participar en un ministerio, tenemos entonces que estudiar, escudriñar la palabra, porque cuando alguien venga y te pida que le digas algo, no tienes que decirle yo pienso, yo creo. Fíjese, hermano, que usted debería de hacer esto. No, usted tiene que llevarlo ¿a dónde? A la palabra de Dios. Entonces tenemos que comenzar que todo ministerio comienza con la palabra de Dios. Así comenzó en el primer siglo la iglesia primitiva. El primer principio es llevar la palabra. Dice el versículo 2, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado a casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y aquí comienza una situación en la cual Pedro es involucrado en cuanto al tema de la circuncisión, que era parte del judaísmo, y que querían los judíos que los gentiles fueran circuncidados. No es el tema en esta mañana, pero es lo que está pasando en ese momento. Vamos entonces al versículo 19, que fue el que leímos. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Esteban fue el primer perseguido, y a partir de ese momento se desató una persecución con aquellos seguidores de Jesús, y toda esa gente comenzó a dejar sus pertenencias, sus casas, y comenzaron a viajar a distintos lugares. Y esto nos enseña algo. Vamos a ver entonces cómo esa gente que fue esparcida, ¿qué fue lo que hizo? Ahí la palabra persecución tiene que ver con momentos de adversidad, de problemas, de dificultades. Tiene que ver con momentos de tribulación y de luchas. Y vamos a ver cuál fue el comportamiento de esos primeros discípulos frente a la eventualidad de la persecución. Porque hoy podemos ver que cuando en nuestro tiempo presente vemos gente que tiene persecución y tribulación, lo primero que hacen es alejarse de Dios.
Y eso es todo lo contrario que hizo la iglesia en el primer siglo. Dice que por motivo de la persecución en relación al martirio de Esteban fueron esparcidos y pasaron, dice, a Fenicia y Chipre, eran unas islas, y una ciudad importante que se llama Antioquía. Antioquía está en la parte norte de lo que es hoy Israel, yendo arriba del Líbano, entre lo que es Turquía y el Líbano. Ahí se encuentra de manera geográfica Antioquía. Entonces podemos ver que en la parte sur estaba Jerusalén y comienza a moverse el eje del sur al norte, porque Dios tenía un plan con el pueblo gentil para llevar a cabo la obra. Y vemos entonces que la gente comienza a moverse a diferentes lugares por causa de la persecución. Dice, no hablando a nadie la palabra, sino solamente a quienes, a los judíos, porque eran las sinagogas el centro donde ellos podían predicar. Ahora, aquí algo muy importante, hermanos. En el pueblo hebreo existen sinagogas y templos, y un templo, perdón. Solamente existe un templo, el que construyó Salomón. Ese templo es dedicado a los sacrificios. Ese templo es el que estaba ubicado o está ubicado donde hoy está la mezquita de Omán, que es el centro de los musulmanes, allí en Palestina. Solamente se construyó un templo y el templo era dedicado a los sacrificios. Pero las sinagogas es un espacio, un edificio en el cual se reúne el pueblo a estudiar la palabra. ¿A qué se reúnen, hermanos? Las sinagogas es un espacio en el cual los judíos lo tienen para reunirse y estudiar, escudriñar la palabra de Dios. Y llega ese momento, esta gente hablando la palabra a los judíos. Versículo 20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y esto es muy importante. ¿Qué fue lo que enseñaron ellos, hermanos? ¿O qué fue lo que anunciaron? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante. Comenzaron entonces a anunciar la palabra de Dios. Y vemos entonces que comienza la palabra de Dios a correr en ese lugar donde se llevaba a cabo el mensaje. Y dice el versículo el 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Vemos que después de la predicación de la palabra hubo una consecuencia y fue la conversión de gente. Es decir, podemos ver que hubieron personas que al recibir el mensaje entregaron su vida al Señor Jesucristo y comenzó a hacer la obra. Algo muy importante que usted logra ver, versículo 22 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia. ¿Dónde estaba la iglesia inicialmente? En Jerusalén. ¿Cuál fue la noticia? Que estaba pasando algo extraordinario en esta región, que la gente se estaba convirtiendo. Pero veamos algo muy importante. Si usted logra ver lo que hemos leído, no encontramos que ningún apóstol o discípulo de Jesús está involucrado en esto. Son gente común y corriente. Y es una base de la iglesia en Antioquía. No fueron líderes los que comenzaron la obra en Antioquía. Fueron cristianos comunes y corrientes, ningún líder. Dice el versículo 22, y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia en Jerusalén, que bueno, dice que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Bernabé no era un apóstol. Y fue la primera persona que llega a Antioquía. Algo estaba pasando en Antioquía y comienzan a mandar a ver qué está sucediendo en ese lugar. Comienzan a mandar personas que lleguen a ese lugar de Antioquía porque algo extraordinario está pasando en ese lugar de Antioquía. Esto es muy importante lo que encontramos en este momento, que comienza la iglesia a involucrarse. Versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, está hablando de Bernabé, cuando llega a Antioquía, dice que vio la gracia de Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor.
La iglesia en Antioquía fue una iglesia establecida por gentiles, por ningún líder, y comenzaron a involucrarse en la predicación de la palabra. Cuando llega Bernabé a ese lugar, lo que comienza a ver y hacer es que la gente se afiance en ese lugar, que comience a permanecer, que comienzan a mantenerse firmes. Dice el versículo 24, porque era varón, fíjense las cualidades que tenía este hombre de Dios, Bernabé, que son las que también son necesarias en nuestras vidas. Dice que Bernabé era un varón, que hermanos, bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. 3 cualidades que deben de ser en cada uno de aquellos que Dios encomienda la labor y la bendición de llevar su palabra. No deben de ser personas conflictivas, no deben de ser personas negativas. Tienen que ser hombres y mujeres que sean llenos del Espíritu Santo y de fe. ¿Y qué significa ser lleno del Espíritu Santo, pastor? ¿Significa acaso hablar en lenguas? ¿Significa acaso ser profeta? ¿Qué significa eso? Una persona que es llena del Espíritu Santo tiene que ser una persona que conozca y que hable y que se sujete a la voluntad de Dios. Una persona que se llena del Espíritu Santo tiene que ver con alguien que se sujeta a la palabra de Dios. Si no hay sujeción a la palabra de Dios, Dios no puede obrar. Entonces encontramos a un hombre que era un hombre lleno del Espíritu Santo y que también era lleno de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo o a Pablo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y logré ver el gran impacto que estaba pasando en Antioquía. Algo extraordinario. Ya no era Jerusalén, era Antioquía. Estaba pasando algo que Bernabé va por Saulo y lo trae para que vea el acontecimiento que está pasando en Antioquía. Dice el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Sí logra ver que el trabajo de evangelismo tiene que ver con mucha paciencia. ¿Por qué? Porque hay que saber distinguir entre lo urgente y lo prioritario. ¿Entre lo que, hermanos? Lo urgente es de que los familiares se conviertan a Cristo. Lo urgente es llevarles la palabra. Pero la prioridad es que ellos nazcan de Dios. ¿Sí logra entender eso? La urgencia es de que se lleve el mensaje de Jesús, pero lo urgente es que se conviertan, porque ¿de qué sirve de que la gente sea visitada, venga a la iglesia, si en sus corazones nunca han tenido un encuentro con Cristo Jesús? Tenemos una plática con un pastor que tiene problemas en su iglesia, porque la gente es muy inquieta, es muy inestable, y yo le dije esto, pastor, es de que las cabras no se pueden pastorear, tienen que ser ovejas. Las cabras no se pueden pastorear. Si en tu iglesia hay cabritos, difícilmente van a ser pastoreados por la palabra del Señor. Hay que llevarlos entonces a la conversión. Y tenemos que distinguir entonces entre lo urgente y lo prioritario. La prioridad es de que la gente venga a los pies de Cristo. Encontramos entonces que estuvieron ahí todo un año, y vean lo que estuvieron haciendo en Antioquía ese año Saulo y Bernabé, y enseñaron a mucha gente. ¿Qué hicieron, hermanos? Enseñar. Y ese es el trabajo del evangelismo. No solamente llevarlos a Cristo, sino enseñarles cómo se vive la vida cristiana, cómo debe de ser el caminar. Es decir, el trabajo de evangelismo es un trabajo continuo que comienza en la oración, continúa con escudriñar la palabra para poderle enseñar a la gente acerca de Dios. Y es aquí donde la iglesia en el siglo XXI ha estado estática. Estaba leyendo un artículo del ministerio Billy Graham, que ha sido el ministerio más importante en los últimos años en cuanto a evangelismo. No ha habido tanto impacto como este ministerio de Billy Graham,
que ha impactado a toda Latinoamérica, parte de África y de Asia, y en cada campaña de evangelismo o cruzadas que han hecho, millones y millones se han convertido a Cristo. Y la pregunta que hacía este estudioso de este ministerio de Billy Graham: ¿cuántos de esos millones que se han convertido están dentro de una iglesia? La respuesta es menos de 1%. ¿Por qué? Porque la gente que vino levantó su mano porque sintió emoción y fueron por un tiempo a la iglesia y luego se alejaron. ¿Cómo está Latinoamérica hoy? ¿Cuál fue el impacto y el resultado de este ministerio tan importante? Porque solamente les enseñaron a levantar su mano, pero nunca les enseñaron a vivir la vida de Cristo. Y ese es el punto, hermanos. Les enseñaron, dice la palabra, por un año, y enseñaban a mucha gente, y a los discípulos se les llamó, ¿cómo, hermanos? A partir, usted no va a encontrar que Jesús le llamó a sus discípulos cristianos. Les llamó discípulos, les llamó amigos, les llamó siervos, pero nunca les llamó cristianos. Es la primera vez que registra la Biblia que se le llamó a los seguidores de Jesús cristianos, y fue en Antioquía en el cual se le llevó. Ahora es muy importante, demos un apartado ahí, vamos a ir un poquito a la Biblia y vamos a ir a Timoteo, y adelantito, a la primera epístola de Timoteo. Y esto es muy importante que Dios va a hablarnos a nosotros. Capítulo 5, la primera epístola de Timoteo. Y aquí encontramos una enseñanza que Pablo le da a Timoteo en cuanto a la enseñanza de la vida cristiana. Le dice, Pablo a Timoteo, no reprende, versículo 1, al anciano, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Pablo le está enseñando a Timoteo cómo tiene que ser la enseñanza dentro de la iglesia, aquellos que forman parte. Porque esto es lo que tenemos que hacer dentro del ministerio, hermanos, y es enseñar la palabra. Primera de Timoteo 5, versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Y ahí viene una pregunta, entonces, ¿había viudas que no eran viudas? Y logramos ver que había un conflicto también en ese momento, porque hay gente que aparentaba ser, pero que no era. Versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué significa esto? Que aquellas viudas que tenían hijos, Pablo les decía que los hijos hagan responsable de su mamá. Porque eso es parte de la enseñanza cristiana. Porque esto glorifica a Dios. Que el hijo asuma la responsabilidad de poder apoyar a su mamá cuando ya no está su papá. Porque eso glorifica a Dios. Porque ¿qué era lo contrario? Porque los hijos no apoyaban a las mamás que eran viudas, se hacía cargo la iglesia de esa necesidad. Versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, es decir, que no tenía hijos, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, es decir, también había viudas. Al quedarse viudas se iban a los placeres. Pablo dice, esas personas en las condiciones están muertas. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado, ¿qué dice, hermanos? La fe, y es peor que un incrédulo. Es decir, alguien que ha llegado al conocimiento de Dios y no es capaz de suplir la necesidad de su casa, es peor que alguien que no conoce a Dios. Si logra ver que el asunto que encontramos con Pablo y Timoteo es enseñar la vida cristiana. Esto fue lo que pasó en Antioquía.
Se comenzó a enseñar la palabra y comenzaron los cristianos por primera vez a llevar a cabo el trabajo. Vamos adelante a Tito, y otra parte que quiero enseñarles, compartirles. Tito, capítulo 2. Versículo 1. Le dice Pablo a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y esto ya Dios nos lo ha hablado muchas veces. La sana doctrina es la que tiene que ver con aquella vida de testimonio que glorifica a Dios donde quiera que esté. La sana doctrina tiene que ver con personas que tengan un buen testimonio de que Jesucristo está en sus corazones. ¿Sabe que tenemos aquí 6 años en Timilpan? Algunos de ustedes tienen 4, 3, 2, 5 o quizás los 6 años aquí en la iglesia. Todos nosotros, Dios nos ha dado palabra, nos ha enseñado. Pero en este año 2015, Dios habla para que salgamos de las 4 paredes a llevar el mensaje a esta comunidad de San Andrés Timilpan. Y déjeme decirle a los que son parte de esta comunidad y viven aquí: ustedes y todos vamos a llevar el mensaje, pero los que son de aquí, la gente los conoce y sabe quiénes son. Y probablemente van a hablar en contra de usted. Usted tiene que enfocarse que lo que se diga de usted no sea cierto. De lo demás, Dios se encarga. Porque el llevar y salir de este lugar y llevar el mensaje a una casa, a un hogar, muchas veces va a haber represalia. No va a agradarle a la gente. Pero usted tiene que ocuparse que lo que la gente diga no sea verdad, hermano. Porque si es verdad, entonces sí, preocúpese. Porque hay que llevar un evangelio de testimonio, un evangelio el cual glorifica a Dios. Dice Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y aquí ya encontramos los ejemplos. ¿Cuál es la sana doctrina? Que tiene que ver con una vida de testimonio. Vamos al versículo 7. Presentándote tú, le dice a Tito, en todo. ¿En cuánto, hermanos? En todo. Es decir, cuando Dios nos lleva a compartir su palabra, tenemos que ir dando, ¿qué, hermanos? Testimonio y ejemplo. ¿Cómo vamos a invitar a alguien que venga a Cristo si nuestra vida no da ejemplo de que Jesucristo es nuestro Señor? Cuando llevamos el mensaje es porque ya Dios trabajó en nuestras vidas. Le dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. ¿Qué tenemos que mostrar, hermanos? En este tiempo que viene para la iglesia, que viene un tiempo de trabajo, tenemos que mostrar integridad y seriedad. Es decir, lo que vamos a predicar tenemos que vivirlo, hermanos. ¿Amén? ¿Sí o no? Lo que vamos a llevarle el mensaje a las personas, tenemos que vivirlo nosotros, porque entonces, ¿cómo la gente vendrá a conocer al Dios que proclamamos si usted y yo no vivimos lo que predicamos? Tenemos que mostrarnos con una vida de testimonio. Dice el versículo 7, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario, ¿quién? El adversario, el diablo, se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Sabe que esto era lo que vivía la iglesia primitiva? Una vida de testimonio. Por eso le llamaron cristianos, porque eran pequeños Cristos que adoptaron la vida de Cristo. No la adaptaron, la adoptaron. Ellos llegaron a tomar tal cual las palabras y la enseñanza, que la aplicaron a sus vidas. El punto que tenemos hoy como iglesia es de que hablamos mucho, cantamos mucho, oramos mucho, pero no vivimos lo que cantamos y oramos. Porque si cantáramos lo que vivimos y lo que oramos, nuestras vidas serían distintas. Cuando Dios levanta la iglesia en Antioquía, comienza a levantar a cristianos, no a líderes, a hombres comunes y corrientes, llevando la palabra a aquellos que estaban viviendo necesidad. Dice el versículo
8 concluye: de modo que el adversario, es decir, esto nos habla que va a existir momentos y tiempos en los cuales el diablo va a querer avergonzarnos. Pero usted ocúpese y todos ocupémonos que lo que se diga de nosotros no sea verdad. Y no tenga nada malo que decir de vosotros. Vamos a regresar a Hechos capítulo 11, versículo 26. Entonces, el centro ahora, porque a partir del capítulo 11 de Hechos, ¿sabía usted que a partir del capítulo 11 de Hechos deja de ser relevante Jerusalén y comienza a Antioquía a vivir el primer plano de la iglesia primitiva? Si usted logra leer Hechos, a partir del capítulo 11 en adelante, vemos a hombres de Dios que se mueven en giro y en torno a Antioquía, al ministerio que Dios levanta en ese lugar. Y se congregaron 26, allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y esta es la labor que se va a hacer en el ministerio Antioquía, aquí en Timilpan. Enseñar a la gente a que conozca de Cristo, que venga a los pies de Cristo, y luego enseñarles a cómo vivir la vida cristiana. A vivir una vida que glorifica a Dios. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, fíjese, no habla que tenían grandes cantidades de dinero, de tierras, sino dice la palabra de Dios que al venir la palabra que vendría una crisis de hambre, esta gente en Antioquía, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judía. ¿Sí logra ver que ahora Antioquía manda la ayuda a Jerusalén? Es lo que le pasa hoy a Estados Unidos. En los últimos años, 40, 60 años, Estados Unidos mandaba a los misioneros a Latinoamérica, a África, a evangelizar. Ahora se ha invertido y ahora manda Latinoamérica misioneros a que evangelicen otra vez a Estados Unidos. Qué ironía, ¿no? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el evangelio se ha diluido en Estados Unidos. Y vemos aquí entonces que ahora la gente de Antioquía mandaban el apoyo, el socorro a los que estaban en Judea, lo cual en efecto, dice el 30, hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y aquí encontramos a una iglesia activa. Primero recibieron la palabra y comienzan a tener una acción, a compartir y a vivir lo que Dios les estaba dando en ese momento. Dice el versículo 30, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. En el capítulo 12, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarles. Y una vez más, la iglesia predica, la iglesia de Antioquía lleva el mensaje, pero viene otra represalia, viene a maltratarlos Herodes. Quizás en la actualidad no existen Herodes de manera literal, pero sí las tribulaciones y las luchas. Y es aquí donde Dios quiere levantar a la iglesia cristiana Hashem, a que en medio de las luchas comencemos a llevar el mensaje a aquellos que necesitan la salvación en Cristo Jesús. El ministerio de Antioquía tiene que ver con llevar la palabra, enseñarla y que vengan las personas a los pies de Cristo, pero debe de enseñarles también a vivir la vida cristiana, hermanos. Tenemos que enseñarles a vivir la vida cristiana. Vamos a concluir con Mateo capítulo 21, versículo 19. Es una indicación de Jesús a sus discípulos y les dice, Mateo 28, 19, por tanto, id
y haced, ¿qué hermanos? Discípulos a todas las naciones. Aquí algo muy importante, y escuche esto. Hay una gran diferencia entre un discípulo y un creyente. La palabra discípulo tiene que ver con un seguidor de su maestro que vive de acuerdo a la enseñanza de su maestro. Un creyente es aquel que escucha, pero que no hace. La Biblia dice que el diablo también cree y tiembla. Pero un discípulo cree y vive las enseñanzas de Jesucristo. Entonces tenemos que hacer, ¿qué hermanos? Discípulos, no creyentes. Porque el creyente viene, se sienta, escucha, medio le gusta y medio obedece. Y un discípulo no, él obedece. La palabra dice, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y punto importante, versículo 20, enseñándoles que guarden. La palabra guardar significa en el griego obedecer. Que obedezcan todas las cosas que os he mandado. ¿Cuántas, hermanos? Todas. Y cuando vayamos, o cuando Dios nos lleve a llevar la palabra a alguien, tenemos que enseñarles a que obedezcan todas las enseñanzas que están en la Biblia de parte de Jesucristo. No solamente a que vengan y confiesen con su boca de que Jesús es el Señor, sino que a partir de ahí viene un seguimiento a esas personas para enseñarles todas las cosas de Jesús. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fueron las palabras de Jesús para sus discípulos. Y hoy Dios, a esta iglesia Hashem, es tiempo de trabajar. Vamos a trabajar en la obra del Señor y vamos a llevar la palabra de Dios. Cada uno, ya Dios nos dio por 6 años palabra. Alguien me decía, pastor, ¿en qué momento vamos a salir? Ya. Pero hay que llevar la palabra. Hay que llevar el mensaje de Jesús. Y sobre todo, hermanos, una vida de testimonio que glorifique de que Jesús es nuestro Señor.